Bueno, ya estamos promediando la última parte. Estamos llegando a la última parte. La verdad que es un momento muy agradable. Yo no sé, los oyentes, tenemos mensajes acá. Bueno, Cristian, que es un tipo que nos da ánimo siempre, me dice que está muy bueno el programa. Rodrigo también. Mando un saludo a Romy, que también estaba escuchando el programa. Sí, mandamos muchos saludos a nuestros oyentes que nos escuchan y participan de alguna manera, en particular a Paula, por ejemplo, y estamos muy compenetrados con sus observaciones, con sus inquietudes y sobre todo la inquietud que tienen sobre los temas que nosotros abordamos, que básicamente no pueden ser agotados en un programa, porque hoy la temática era de alguna manera la literatura y la guerra, y casi no hemos podido nombrar los textos que estábamos planeando, de alguna manera trabajando como para citar lo que es este elemento, esta especie de acción humana que de alguna manera la marcamos como bárbara. Pero no dejamos de resaltar una de las guerras más compenetrables en este programa, que es la Guerra Civil Española. De todas las guerras, creemos que ha sido una de las que más ha conmovido nuestros ánimos, nuestros corazones, y ha impulsado muchas emociones aquí. Quizá por nuestros antepasados, quizá por nuestros orígenes, digamos, la Argentina como crisol de razas y tiene mucha inmigración europea, quizá por las historias que se cuentan de Buenos Aires, que se dividían las avenidas entre franquistas. Perdón, un saludo a mi prima Caro también de Buenos Aires. Un saludo grande. Sí. También le voy a mandar un saludo, yo me voy a meter en saludos para Juli y para Valen, para Julián y para Valentín, que nos escuchan recién. Estábamos transmitiendo en vivo y... La versión mejorada de Raúl. Exactamente. Sí, como la evolución está marcada en este momento. Sí, que es muy bueno. Bueno, me alegro mucho que haya gente que nos escuche. Y una cosa que también queremos aclarar, que nunca nosotros hablamos desde el punto de vista de la transmisión de algo, de una motivación, de una curiosidad. No es que pretendemos dar cátedra ni nada. Por lo tanto, hay muchos temas que dejamos afuera, hay muchas reflexiones que a lo mejor no son para todos. La idea de esto es transmitir una idea, transmitir una discusión y inocular en el alma del oyente, digamos, la curiosidad por algún tema, o tocar un tema que le guste. Así que, pero no necesariamente este es un programa que tenga pretensiones de culto, ni, como lo dijo Raúl, esas cuestiones de baja y alta cultura. Nosotros, al contrario, nosotros creemos que es toda una cultura y que todo es posible de ser profundizado. Pero volvemos al tema de la Guerra Civil Española, que es algo que nos ha dado uno de los poetas que nosotros siempre nombramos, que es Federico García Lorca, y cuántas otras cosas. Una de las cosas más importantes que he podido ver y presenciar ha sido en tu casa familiar, de alguna manera, esa adhesión al bando republicano, y Manuel, hijo, descendiente de esos españoles, puede llegar a decirnos de alguna manera lo que ha sobrevivido, digamos, en su estirpe, en su sangre, con esos valores de lo que fue la Guerra Civil Española. Sí, yo, la verdad que, gracias por la referencia histórica familiar, digamos. Sí, yo siendo de español, comúnmente gallegos, ¿no? Que le decimos nosotros generalizando. A pesar de que ustedes me vean muy alemán, a mí yo soy descendiente de españoles. Y sí hay historias interesantes en los que han venido, los parientes que han venido en los barcos, los bisabuelos, donde todos venían escapando de alguna guerra o evitando alguna leva, que era como la forma de alguna conscripción obligatoria, exactamente. Y tengo inclusive algún bisabuelo que... ¿Quién no tuvo un su abuelo que perdiese una batalla? Dijo Napoleón. ¿A quién no lo han hackeado alguna vez cuando volvía de Rusia? Jaime Gil de Viedma. Bien. Claro. Es muy interesante la historia. Creo que por eso también es muy caro nuestro sentimiento, ¿no? La cuestión europea. Pero hay el otro día estuvimos reseñando acá en la Guerra Civil Española el fusilamiento de Lorca. Como hecho trascendental y como una especie de intento de asesinato de las ideas. Como dice Sarmiento, las ideas no se matan, pero bueno. También tenemos otros poetas. Estuve, por ejemplo, estuvimos hablando Antonio Machado. Vamos a reseñar un poco lo que para nosotros una de las únicas guerras que reivindicamos como legítimas, la Guerra Civil Española, y por supuesto del bando republicano,
Es una guerra liderada y dirigida por poetas y por realmente verdaderos artistas, que ha tenido grandes componentes de lo que fue lo previo a la Segunda Guerra Mundial, como una especie de ensayo lamentable de las superpotencias en el territorio español. Si recordamos, en la década del 30, la República, conformada por un conglomerado de partidos políticos que incluía también anarquistas, comunistas, socialistas, llega al poder por elecciones y es derribado por un golpe de Estado por el ejército español en su comienzo, como bien lo puede contar Manuel. Sanjurjo y... Sí, es muy interesante esa historia, muy breve lo vamos a hacer. Sanjurjo era el oficial. De hecho, él había cometido ya varios levantamientos más antes y le llamaban la famosa Sanjurjada. Claro. Lo habían condenado y él estaba viviendo en Portugal. En la ilegalidad, digamos, porque no podía volver a España y se condenado por el gobierno de la República. Por golpista. La famosa Sanjurjada había sido un intento de golpe previo. Entonces, cuando ocurre el golpe, dan la señal, vuelve Sanjurjo en una avioneta desde Portugal y la avioneta cae por sobrepeso. Traía el palo de golf, no sé qué traía Sanjurjo. Casualidad, ¿no? Por sobrepeso. Entonces, claro, pero ahí se reúne el Estado Mayor Conjunto y deciden que Franco, que era quien estaba apostado con las fuerzas en las Canarias, sea el que lleve adelante esto. Y bueno, ahí se produce toda esta cuestión de la persecución ideológica contra todos estos escritores. Hay una historia muy interesante que quiero rescatar. Entre Federico García Lorca y Antonio Machado había una oposición muy grande. Federico García Lorca era un tipo muy refinado, un poeta de determinado nivel. Excelso. Exactamente, excelso, ¿no? Que tenía una altura literaria y también se conducía así en la vida con cierta soberbia, lo que nosotros llamaríamos una especie de... dandy. Exactamente, ¿no? Como uno podría imaginarse que era Truman Capote, que tenía una especie de comportamiento de vedette, digamos, dentro de... Bon vivant. Bon vivant, exactamente, un dandy. Y hay unas historias en donde ciertos escritores daban fiestas y Antonio Machado, que era un escritor rural, él venía del campo, estaba en contra y decía, ¿cómo puede haber fiestas en este momento? Claro. Y hacían fiestas, hacían reuniones, tertulias literarias donde hacían diatribas y componían poemas en contra de la revolución, en contra del franquismo, etcétera, etcétera. Entonces Antonio Machado tenía una posición y hay una historia muy interesante donde lo invitan a una fiesta a García Lorca y después se entera que va Antonio Machado y dice, no voy a ir. No, le dicen, pero vení, echarle. No quería porque lo consideraba un tipo tosco, un tipo bruto. O sea, fíjense, ¿no? Dentro del mismo bando. Claro. Y Antonio, recelos, ¿no? Exactamente esos recelos. Claro. Y después hay Rafael Alberti hace también una elegía Antonio Machado. Siempre de alguna manera cuando nosotros tratamos este tipo de temas vemos que respecto de lo que son las ideologías hay diferencias y lo que está enfrente, que es el poder económico, siempre hay unanimidad, porque justamente el dinero puede unir a la gente en la mezquindad, en lo ocioso, en la avaricia, pero las ideas son los que pueden llegar a parcelar de alguna manera nuestros impulsos. En ese sentido, la Guerra Civil Española fue una derrota de lo que serían nuestras ideas más progresistas, más modernas, y tuvo dos eventos para rescatar muy, muy singulares. Primero, lo que fueron las brigadas internacionales. En un primer momento, norteamericanos, ingleses, justamente rescatamos ahí a Hemingway, por quien doblan las campanas. Por quien dobla, con Robert Jordan, un protagonista que es un extranjero, un americano que comienza a combatir para las huestes republicanas. El mismo Pablo Neruda, que participó también del bando republicano y estuvo en las brigadas internacionales, y que hoy por hoy podemos llegar a citar como una especie de heroísmo llevado hasta su última instancia, donde personalidades que tienen un muy buen pasar tanto en Inglaterra como en Alemania, en distintos lugares, dejan ese confort para ir a luchar por ideas que son de el bien común, la solidaridad, etcétera. Y una de las más trágicas y patéticas historias que recuerda esta guerra cruel es justamente el bombardeo de Guernica, una ciudad que representaba de alguna manera el espíritu de la independencia del País Vasco, Guernica, y que en ese momento funcionaba de alguna manera como un símbolo de lo que es el bando republicano. Enfrente, el franquismo, el golpismo falangista, decide, digamos, exterminar, acabar con esa ciudad.
y con la alianza en ese momento de lo que son el nazismo. Que es un bautismo de fuego. De hecho, ¿no? Claro, podemos decir que fue el primer bombardeo a una ciudad, totalmente alejada de un conflicto bélico, de parte de una aviación militar, la aviación Cóndor, la Luftwaffe. La Luftwaffe bombardea la ciudad de Guernica, prácticamente no era un objetivo militar, sino un objetivo simbólico, y la brigada Cóndor, que se llamaba así, de la Luftwaffe, extermina, digamos que hace cenizas de la ciudad de Guernica, un bastión vasco, lo cual de alguna manera es un gran dolor, una profunda derrota a nivel simbólico, pero por un momento provoca una actividad, una actitud de tipo estético, que es lo que más rescatamos, que es el cuadro Qué buena referencia, de Pablo Picasso. El cuadro de Pablo Picasso. Claro. Guernica. Que lo detienen a Picasso y le dicen, usted hizo esto, y Picasso le dice, no, ustedes hicieron esto. Es una gran anécdota esa. Qué buena. Yo creo que tenemos que rescatar esa anécdota y contarla puntualmente, porque Picasso, también perteneciente ideológicamente a lo que es el bando republicano, recrea con la magia de lo que son las imágenes, lo que es el bombardeo a Guernica, que todos conocemos, el Guernica de Picasso. Y cuando en los primeros años de la invasión alemana a París, a Francia, algunos mariscales alemanes pueden apreciar en el Louvre la pintura expuesta, no entienden lo que son las imágenes, etcétera, etcétera, y uno de los alemanes lo interpela a Pablo Picasso y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué hizo usted? Y justamente está la frase, claro, esa famosa frase. Perdón, me adelanté. La famosa frase de Pablo Picasso. Y después dicen que el arte no es resistencia o que no se traduce en hechos concretos, ¿no? La anécdota que trae Raúl, que acaba de rescatar, que es enorme, y toda la cuestión simbólica que tiene el Guernica, así como la cuestión simbólica del bombardeo, que me hace acordar a mí en algún punto, que comienza a hablar, que es un tema que hoy hablamos, los horrores de la guerra, digamos, la racionalidad asesina puesta en un objetivo civil, simbólico, alejado, destrucción total de un pueblo alejado, solamente para, como a modo de ejemplo, de poner la cabeza en una pica y mostrarla que era más o menos lo mismo. Me hace acordar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que también eran un objetivo simbólico, cuando claramente estaban, digamos... La guerra ya estaba ganada. El grado de crueldad que hay que tener, claro. Y también, volviendo también a lo que es el gran testimonio de la Guerra Civil Española, la expresión de Miguel Hernández, de un poeta que está totalmente comprometido en el bando republicano, hijo realmente del pueblo, y que logra plasmar en palabras lo que es el sentimiento de la camaradería, la solidaridad del espíritu humano, digamos, y que lamentablemente Miguel Hernández justamente es una víctima de la atrocidad que estamos viendo. Exactamente, es una de las víctimas de todo esto. Bueno, ya lo hablamos de Federico García Lorca, eternamente volvemos sobre esa referencia. Es un gran poeta que no vamos a dejar de reseñar. Exactamente, aparte tenía una personalidad literaria enorme. Enorme. El otro que también es interesante es Rafael Alberti. Rafael Alberti tiene, ya lo hablamos hoy, un poema muy interesante que se llama Miliciana del Tajo, donde cuenta la historia de le escribe un cadáver de una joven guerrillera que tiene la cabeza en el agua, y que además están los dos bandos, el río Tajo como divisor de los dos bandos, y donde los jóvenes del franquismo utilizan el cráneo del cadáver para practicar tiro, mientras están en la expectativa de ambos bandos. Claro, entonces él escribe un poema y se llama La Miliciana del Tajo, que lo recomiendo. Después lo vamos a subir a lo mejor, pero lo pueden buscar. Está bueno por ahí tirar esa información dentro de los libros, porque por ahí la gente pregunta dónde encontrar esta información, y quizás hacer un blog nosotros para que los oyentes puedan exactamente, sí, tenemos un blog que lo vamos a poner en marcha ahora, donde tenemos el libro, biografía recomendada, y ahora vamos a empezar. Ahora les recuerdo algo, porque estamos por cerrar en breve. Nosotros estos programas los subimos al canal de YouTube, que es La Conjura de los Necios,
donde están todos los programas cortados en partes. Así que ahí el que se lo pierde lo puede volver a escuchar ahí, o el que quiera repetir o quiera ver algo. Subimos el audio, por supuesto. Sí. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Un gran texto que realmente da por cuenta lo que es la crueldad de la guerra. Estamos escuchando Sin Novedad del Frente de Elton John y habla del texto. Claro, cita remarca. Acá todo, la música, la literatura, la historia. Es una expresión artística única, es siempre. Impresionante, ¿no? Exacto. Más allá de ello, una referencia literaria también muy, bueno, hay montones, realmente sobre lo que es la guerra. Justamente Guy de Maupassant en Bola de Cebo recuerda a lo que es una participación de un personaje femenino que tiene una actitud muy digamos, heroica sobre lo que son la invasión de las tropas prusianas a Francia. Ella es una prostituta que en su ejercicio profesional se niega justamente a prostituirse con el ejército rival, el ejército enemigo. Bola de Cebo es un gran texto literario que reivindica no solamente lo que es querer a la tierra, querer al suelo, sino querer lo que es la dignidad y el honor de una mujer que puede ser, está bien, comerciable, vendible, pero no ante el enemigo feroz y cruel. Excelente. Que está la ópera me hace acordar a Traviata y también. Carmen también hablan de la mujer libre y sus problemas en esas épocas. Cerramos. No, por favor. No, perfecto, nos quieren correr, así que vamos a cerrar con algo. Cintia, una amiga que nos escucha desde el Chaco, nos dice: ¿para cuándo una charla sobre la generación del 37? Una charla de Luquitas. Así que Cintia, un beso enorme, una compañera mía, una amiga de la escuela, y hoy nos escucha desde el Chaco. Así que estamos muy contentos. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir, les aclaro, es un gran programa, estoy muy contento de hacer un programa con ustedes cuatro, con ustedes tres, mejor dicho, nosotros cuatro. Les agradezco que compartan conmigo. Estamos muy contentos de tener el equipo completo. Perfecto, estamos muy contentos. Y queremos mantenerlo así. Sí, hemos tenido una serie de lesiones y nos hemos recuperado rápido en la cámara de rayos gamma. El equipo completo. Exacto. Que siga así. Nos vamos por arriba. Lo que sí quiero aclarar, están los canales, están las redes sociales donde se pueden comunicar. Nos encanta que nos sugieran temas y que nos cuenten de qué les interesaría charlar, o nos corrijan o nos orienten en las líneas que a ustedes les gustan también. Nos vamos a retirar hablando de la Guerra Civil Española, que no es la que se refiere al tema, sino vamos a retirarnos con Katiuska, que es una ópera sobre un relato bélico también, y habla del honor, y sobre todo este fragmento que es cantado por Alfredo Kraus, y esto se lo dedico a Tono, que es mi abuelo, que no lo va a escuchar, pero que era fanático de la ópera, y de lo sacamos, por favor. Muy querido. Una No es entonces. Sí, Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Sotto le onde del pueblo sumido